Buenos días, profesora. Buenos días, compañeros. Nosotras somos el grupo 1 y hoy les vamos a ver el realismo europeo francés y el autor es Gustave Flaubert. Orígenes y evolución. El realismo surgió en Francia en la primera mitad del siglo XIX, inmersa aún en el romanticismo. Se inició como autores como Balzac y Stendhal y se desarrolló ya como un movimiento independiente con Flaubert en el contexto de una sociedad urbana e industrial, con una clase burguesa asentada. Corriente artística y cultural que se desarrolla en Europa en la segunda mitad del siglo XIX, con una reacción frente a la fantasía e idealismo, presentado por los autores del romanticismo. Buscó como idea central al hombre como núcleo de la sociedad y reflejar de la forma más objetiva. Características, tema central, sociedad y sus problemas, interés por el entorno familiar y social del personaje. Representan fielmente lo que ven, verosimilitud, objetividad, posibilidad, descripciones minuciosas y exhaustivas. Optaron por la actitud del cronista. Bien. Finalidad didáctica. Pretende mostrar los defectos de la sociedad para así poder corregirles. el 12 de diciembre del año 1821 en Rouen, Normandía, Francia. Su padre era el cirujano Achille Cleopas Flaubert y su madre la persona más afín a Gustave durante toda su vida. Se llamaba Annette Justin Caroline Flaubert. Comenzó a estudiar Derecho, carrera que abandonó en el año 1844 debido a desequilibrios nerviosos y epilepsia. Esta inestabilidad psicológica que le llevaba a ser tan tímido como neurótico ocasionó que la mayor parte de su existencia se redujese a la permanencia en reposo en el hogar familiar, sitio en la localidad de Croiset, en donde los Flaubert poseían una tranquila casa de campo y en donde Gustave escribió sus obras más conocidas. Viajaba con Maxime du Camp por varios países entre los años 1849 y 1851, entre ellos Egipto, Siria, Turquía o Italia. También, a pesar de su misantropía, cultivó múltiples amistades literarias, manteniendo relaciones con George Sand, Émile Zola y Alonso Daedu. Se enamoró de varias mujeres en su adolescencia, de Elisa Singer y más tarde de la escritora Louise Collet, con la que inició en el año 1846 una ligación amorosa, bastante ocasional, que se prolongó hasta 1855. Falleció a causa de una hemorragia cerebral el 8 de mayo de 1880. Tenía 59 años de edad, no tuvo hijos, está enterrado en el cementerio de Rouen. Su obra más popular es Madame Bovary y otros títulos importantes fueron Salammbô, La tentación de San Antonio y Herodías. Les contaré un pequeño resumen de la obra Madame Bovary, ¿no? De Gustave Flaubert. La infidelidad de Emma, que no encuentra en su matrimonio lo que busca, y el remordimiento y la culpa y la frustración que siente Emma al ser infiel a su esposo. Ante esta situación de graves problemas económicos y en abandono de sus amantes, Emma se encuentra
Desesperado, y decide acabar con su vida. Acude a la botica Honmais y ingiere una cantidad de arsénico en polvo y fallece en su cama. Ya. Bueno, llegamos al fin de la exposición del grupo 1. Gracias. Gracias. Adiós. Chao. Buenos días, profesores, buenos días, compañeros. Hoy día a mí me toca presentar con el alumno Marcos el tema el realismo en la literatura rusa. En el siglo XIX es considerado el siglo de oro de la literatura rusa, ya que tanto la poesía como la prosa consiguieron alcanzar la excelencia durante este periodo. Los autores más destacados del realismo ruso son Gogol, Dostoyevsky, Tolstói y Chejov. En la segunda mitad del siglo XIX, los autores no pudieron ignorar la complejidad social y política de su país y convirtieron la vida cotidiana y el individuo común en el tema principal de su obra. Es la corriente denominada. En la segunda mitad del siglo XIX, los autores rusos no pudieron ignorar la complejidad social y política de su país y convirtieron la vida cotidiana y el individuo común en el tema principal de su obra. Es la corriente denominada realismo ruso. El realismo se extendió a las demás artes, como por ejemplo a la pintura del artista realista por Ivan Repin, cuyos cuadros ilustran este tema. Este movimiento literario aparece en la segunda mitad del siglo XIX como una superación del romanticismo. El realismo es consecuencia de las circunstancias sociales de la época. Ejemplos: la consolidación de la burguesía como clase dominante, la industrialización, el crecimiento urbano y la aparición del proletario. Las características del realismo ruso: describe con detalle los paisajes naturales, los entornos urbanos, las viviendas y las decoraciones y los rasgos físicos de las personas. Esta abundancia de descripción minuciosas proporcionan un ritmo lento la narración. El argumento resulta a veces anecdótico. Se muestra un sentimiento de piedad y compasión por las personas y sus circunstancias vitales. Los realistas rusos buscan el significado de la vida, incluyendo una gran carga de preocupaciones morales y filosóficas. Ahora les voy a decir la biografía de Fedor Dostoyevsky. Fedor Dostoyevsky nace el 30 de octubre de 1821 en Moscú. Es hijo de una madre tierna y alegre, pero por el contrario, su padre es severo. Su padre fue asesinado por sus siervos y Dostoyevsky tuvo que recorrer el camino de la desesperación y fue culpa de su padre, tirano y alcohólico, que le proporciona una primera visión del mal. En el año 1840 sus relaciones políticas abarcan todo el campo de la izquierda, pero sus intereses eran de más teóricos que prácticos. Junto con su grupo es condenado a muerte acusado de conspirar contra el zar, pero poco antes le cambiaba la pena por 4 años en Siberia. Los temas de su novela eran el pobre hombre como objetos de eso, tiranos internos. Sobre todo indaga la capacidad del hombre para el mal, con la muerte de su hermano y de la mujer que había contraído matrimonio. Comienza a endeudarse y volverse jugador empedernido. Escribe una de las pocas semanas, una de las más grandes obras del siglo XIX, Crimen y Castigo, 1866. Para evitar su encarcelado por deudas, viaja por Europa y vuelve en 1871, completamente arruinado. Muere el 21 de enero de 1881. Bueno, con lo siguiente les paso con mi compañero Marcos. Gracias. Buenos días, profesores, buenos días, compañeros. El día de hoy voy a hablar sobre la obra de Fyodor Dostoyevsky, que
cual se llama Crimen y Castigo. Esta obra empieza por una calurosa tarde de julio, en donde un joven escapaba de su patrona, ya que tenía una deuda con ella. Tenía muchos problemas económicos, especialmente para sus estudios superiores. Estaba tan agobiado que esto lo lleva a asesinar a la anciana que se llama Ivanovna y a su hermana con un hacha. Seguidamente se apodera de las joyas y después se deshace del hacha y a su vez entierra las joyas que robó en el hueco de un patio que se encontraba cerca de un edificio. Los días pasan abrumando a Raskolnikov, dándoles terribles pesadillas. Su conciencia lo delataba y no lo dejaba en paz. Seguidamente es citado varias veces por la policía sobre la relación de él con la asesinada, ya que era su patrona. Pero cuando le mencionan del hecho, este se desmaya para que continuamente se agrave y sufra de insomnio por aquella tensión nerviosa que sufría. Después empieza a comportarse como un loco y pierde los papeles muy rápido, para que finalmente a Raskolnikov lo dejen abandonado a su suerte. Pero su mejor amigo, Razumikin, lo ayuda, cambiando su ropa vieja por una ropa nueva y limpia. También su amiga Sonia lo iba a ir a visitar, porque ella lo amaba, pero en silencio. Un día Raskolnikov, intentando recordar todo, entró a un café en donde leyó un periódico de hace 5 días, que comentaban sobre los actos que él cometió, del cual comentaban todos. A continuación, le fue a contar al inspector de policía. Sin dejar de pensar en el asesinato, regresó a su casa. En su hogar le esperaban su madre Pulcheria y su hermana Dunia. Luego de que dialogaran, Raskolnikov se desmaya y en consecuencia lloran las dos mujeres, pero se recupera gracias a los cuidados de su amigo Razumikin y de un médico. El joven acude a la casa de Sonia, juntos leen la Biblia y se aman en silencio. Posteriormente le diría que él mató a su patrona. Sonia se queda impresionada, pero le dice que nunca lo dejará solo. El joven finalmente decide entregarse a las autoridades y revela a las autoridades cual pasado un mes es condenado a 8 años de trabajos forzosos de segunda categoría en una prisión de Siberia.